En este segundo video en los que estamos analizando regulaciones y políticas para mejorar la situación de los productores de un mercado, vamos a ver la política de soporte a precios. Y en este caso la idea de soporte a precios es la idea de que un gobierno, para favorecer a los productores, lo que va a hacer es salir a comprar el producto, digamos, que se está fabricando en ese mercado, de manera, digamos, de estimular la demanda y al hacerlo aumentar el precio. Entonces, el equilibrio en esta nueva situación va a surgir en un equilibrio casi obvio, en donde la oferta, digamos, al nuevo precio de equilibrio se tiene que igualar a la demanda, al nuevo precio de equilibrio de los consumidores de ese mercado, más lo que demanda el gobierno, digamos, también a ese precio, ¿no? Entonces, va a tener que igualarse a la demanda, digamos, agregada de los consumidores más el gobierno. Algunas de las cosas que vamos a ver en este caso, primero vamos a tener que tener bien en cuenta qué es lo que va a hacer el gobierno con esos productos que compre. Vamos a tener que tener cuidado, digamos, con qué es lo que va a hacer el gobierno, digamos, con esos productos para no revertir el efecto de la política. Vamos a estar mirando también el costo fiscal, digamos, que podría implicar, digamos, esa política. Y vamos a también identificar el costo para los consumidores. Acá no está bien, pero vamos a analizar cuál sería el costo del lado de los consumidores. Veámoslo. Muy bien, tenemos entonces ya aquí nuestro esquema básico para analizar la política de soporte a precios. Y como dijimos entonces, la idea en este caso va a ser que el gobierno busque estimular la demanda, digamos, del mercado para lograr subir un precio que puede estar deprimido. Entonces, pensemos entonces una situación en donde, por ejemplo, el gobierno observa que el precio de la leche, por ejemplo, está muy deprimido. Eso puede afectar negativamente, digamos, a los productores de leche, a los tambos, y entonces decide salir a comprar leche. Sabemos entonces que para un precio determinado, como P estrella, entonces donde antes solamente se demandaba Q estrella, ahora se va a demandar más porque está la demanda del gobierno. Y eso podría pasar para cualquier, digamos, precio que haya en el mercado. Digamos, el gobierno en principio, se va a estar sumando. Por eso podemos pensar que el efecto, digamos, de que el gobierno se sume, digamos, como demandante, es desplazar, digamos, la curva de demanda, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta sería la nueva, digamos, curva de oferta, acá representada por la curva inversa de oferta, pero en donde nosotros ya sumamos, digamos, la participación del gobierno. Bueno, si solamente la política generó, digamos, esto, entonces es fácil observar el nuevo equilibrio, ¿no? Identificar el nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio va a estar acá, entonces, en donde ya sabemos que el incremento de la demanda va a estimular que aumente el precio, entonces podemos pensar este nuevo P doble estrella como el precio generado por la política. De hecho, el gobierno podría calibrar cuánto compra para hasta lograr que el precio, digamos, suba hasta el nivel que él quiere, porque precisamente lo que él quiere es mejorar, digamos, el precio y de esa manera afectar positivamente a los productores, ¿no? Entonces, sabemos que este va a ser el nuevo precio de equilibrio y, por supuesto, también eso va a estar acompañado de una cantidad de equilibrio como Q2 doble estrella. Entonces, una primera cosa que podemos pensar entonces de este soporte a precios es que va a generar tanto un aumento en el precio de equilibrio como un aumento, digamos, en la cantidad comercial, digamos, de equilibrio, porque hay parte de esto que ahora se lo está, digamos, parte de la cantidad comercial que ahora se la está llevando el comercio, con el gobierno, ¿no? Entonces es un resultado bastante obvio, digamos, por ese lado. Pero si retomamos el ejemplo de la leche, por ejemplo, quizá lo que no es tan obvio observar acá es que qué tiene que hacer el gobierno después con la leche, digamos, ¿no? Porque si el gobierno sale a comprar leche y toma esos litros de leche y los reparte inmediatamente, entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Y lo que va a generar es que
es que la gente que recibe la leche ya no quiera demandar, ¿no? Entonces, el problema de esa situación es que lo único que haría si el gobierno toma toda esa leche y la reparte es volver a hacer decrecer la demanda, y eventualmente la demanda podría volver al mismo punto de partida, digamos, de antes, ¿no? Entonces, por lo menos no va a estar logrando, digamos, el efecto que pretende, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, digamos, ¿qué es lo que hacemos, digamos, con esa leche? Bueno, si es algo perecedero, quizás sea más complejo todavía, porque no la podemos guardar, digamos. Quizás lo que se puede hacer con esa leche, por ejemplo, es transformarla en leche en polvo, por ejemplo, y conservar esa leche en polvo guardada hasta que quizás parte se puede utilizar para alguna política social, pero si el objetivo es aumentar el precio, ya sabemos que en parte va a tener un efecto negativo. Entonces podríamos guardar eso para un momento en donde ya el precio mejore, y entonces ahí podemos aprovechar ese producto y volver y ahí distribuirlo, ¿no? Entonces esperar que el mercado repunte y entonces en ese momento distribuirlo. Es un caso medio extremo el que estoy dando, pero lo estoy dando para que pensemos qué se podría hacer en esa situación. No queremos estar en una situación en donde se termine tirando la leche, ¿no? Entonces hay que pensar en una solución creativa para eso. Y si no, tenemos que pensar que quizá esta política, tengo que pensar en otras políticas para a esos bienes, digamos, que no podemos guardar, digamos, y poder utilizarla en otros mercados, ¿no? En donde sí lo podamos hacer algo del estilo. Bueno, entonces en principio es muy simple lo que pasa con el precio y la cantidad de equilibrio. Vamos ahora a analizar el efecto en el bienestar, digamos, de consumidores y productores en este mercado. Y por otro lado, tratar de cuantificar cuánto le va a costarle, digamos, esta política al gobierno, ¿no? Entonces, vamos por eso. Entonces, para eso vamos a partir de nuestro equilibrio inicial, en donde nosotros sabíamos que en el equilibrio inicial P estrella, Q estrella, el excedente del consumidor inicialmente era toda el área por debajo, digamos, de la curva de demanda hasta P estrella, que era la diferencia entre la disposición a pagar de los consumidores y el precio que efectivamente pagaban, ¿no? Esta era una medida, digamos, de todo el bienestar que tenían por ese producto. Ya podemos ver que al aumentar el precio para estos consumidores, van a pierden excedente, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que esta área, digamos, debajo de la curva de demanda, entonces ahora va a ser más pequeña, solamente hasta acá. Este va a ser el nuevo excedente del consumidor, ¿no? Todo va a ser el nuevo excedente del consumidor, y la pérdida que tienen los consumidores va a estar dada por toda esta área, digamos, que nos va a quedar por debajo, que si quieren la marco así, a ver si se nota. Entonces toda esta área va a ser pérdida en el excedente del consumidor. Y si me permiten, lo que voy a hacer también es, voy a marcar aquí una nueva cantidad. Bueno, más bien voy a separar, digamos, la pérdida del excedente del consumidor en dos partes, y a esta parte, digamos, rectangular le voy a llamar A, y a esta parte que quedó acá, triangular, le voy a llamar B. Simplemente pues, nos va a permitir analizar esto con mayor profundidad en un minuto. Pero entonces podríamos pensar que toda la pérdida del excedente del consumidor es toda la pérdida de A y B. O sea, lo voy a anotar por acá. Entonces el cambio en el excedente del consumidor es toda menos A y menos B, ¿no? Entonces esa es toda la pérdida. De hecho, ya podemos intuir que es A y B en este caso, digamos. La pérdida de los consumidores en este caso se explica por dos cosas, digamos. Algunos consumidores que ahora están pagando un precio más alto, todos los consumidores hasta aquí, digamos, a esta cantidad le voy a llamar QC. ¿Por qué le voy a llamar QC? Porque básicamente hasta esta cantidad, esto es lo que efectivamente van a comprar los consumidores, ¿no?
Al aumentar el precio, fíjense que al nuevo precio de equilibrio lo que está demandando el mercado es QC. Entonces, solamente estos consumidores son los que están comprando al nuevo precio P doble estrella, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que podemos interpretar sobre la pérdida del excedente de los consumidores es que hay una parte que está dada por los consumidores que siguen comprando a un precio más alto. Y acá definitivamente tenemos a estos otros consumidores que están en este tramo, digamos que antes compraban en todo este tramo entre QC y Q estrella, que son consumidores que inicialmente en el equilibrio sin el soporte a precios compraban y ahora no están comprando porque les aumentó el precio, ¿no? Recuerden que yo estoy mirando esta demanda, que es la demanda inicial, porque es la demanda de los consumidores, ¿no? Esta sería la demanda más el gobierno, ¿no? De hecho, acá una anotación más clara, estoy pensando ahora para esto, hubiese sido directamente poner esto en términos de la demanda, digamos, la demanda de los consumidores, y acá poner la demanda de los consumidores más la compra del gobierno, ¿no? Lo que compra el gobierno hubiese quedado ahí más claro. Me parece que es una mejor notación para mirar esto. Pero, entonces, volviendo al punto en el que estábamos, digamos, todo debería poder verse que en todo este segmento, digamos, hay consumidores que antes compraban y ahora no compran porque subía el precio y ellos ya no tienen disposición a pagar, digamos, por eso, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó con los consumidores, ¿no? Definitivamente tenemos una pérdida. Digamos. Si el gobierno sale a comprar, fíjense que lo que está pasando es que el gobierno en parte le compite a algunos consumidores, ¿no? Entonces, esto es lo que también se suele llamar un efecto crowding out, que es como que el gobierno, digamos, al estimular el precio, digamos, compite con algunos consumidores y los saca del mercado, entonces en un punto, ¿no? Entonces, este fenómeno se observa muy claramente en los mercados financieros, ¿no? Cuando el gobierno sale a comprar algún activo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en definitiva es que los consumidores definitivamente van a tener una pérdida de A y de B y van a estar peor en este caso. Veamos ahora los productores que es ahora que nos interesan especialmente, que quiero ver el cambio en el excedente de los productores. Ellos nos interesan especialmente porque esta política en principio quiere beneficiarlos, digamos, a ellos, ¿no? ¿Y qué pasó con los productores? Bueno, los productores lo que tienen es un incremento en la demanda, eso es lo que ellos observan. Ahora no solamente están los consumidores, sino que está el gobierno, digamos, que compra más y el precio es más alto, entonces definitivamente deberíamos ver que los productores están mejor, ¿no? Y eso lo podemos ver en el excedente del productor, porque inicialmente el excedente del productor era todo este triángulo, digamos, toda el área que está por encima de la curva de oferta hasta el precio, que era digamos, una medida del beneficio que tenían los productores desde el precio que reciben hasta su costo, digamos, medido por la curva de oferta. Entonces, toda esta área, digamos, era el excedente del producto inicialmente. Pero ahora, al nuevo precio, al precio P doble estrella, este excedente aumentó, ¿no? Entonces, todos los productores reciben ahora un precio más alto. Entonces, el área, digamos, del nuevo excedente del productor va a ser toda esta área hasta acá y hasta acá, ¿no? Entonces, todo este nuevo triángulo así va a ser el nuevo excedente del productor. Y esto es así porque, como ya sabemos, entonces cada uno de mis productores, fíjense, todos, incluso hasta estos que están acá, que ahora pueden vender y antes no vendían, todos venden a un precio más alto. Entonces por eso el excedente del productor subió hasta acá, ¿no? Y la diferencia entonces con el excedente inicial está dado por esta área que estoy marcando acá, digamos, que como pueden ver, en parte es el excedente del consumidor, ¿no? El cambio del excedente del consumidor por toda esta área, pero además se sumó este pedazo que tenemos acá, que si quieren le llamamos a este pedazo C, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos observar entonces es que el excedente del productor aumentó en A, en B y en C, ¿no? Entonces ahora vamos a poner acá más A, más B, más C. Definitivamente entonces los productores en nuestro caso están mejor, ¿no? Entonces
Si solamente consideramos el cambio, digamos, de los productores y de los consumidores en el mercado para medir el excedente agregado, como solemos hacer, entonces el cambio en el excedente agregado sería la suma de estas dos cosas y ya podemos ver entonces que el menos A y el más A se van a cancelar, menos B y más B se van a cancelar y solamente me va a quedar C. Y esto no está reflejando otra cosa que básicamente los consumidores, digamos, le están transfiriendo algo a los productores, el área A, le están transfiriendo el área B, y además los productores están ganando el área C. ¿Cómo entendemos esa transferencia? Y bueno, entonces los consumidores básicamente, como sabemos, están peor porque pagan un precio más alto y menos pueden comprar. Y entonces, por ese precio más alto que están pagando, es el precio más alto que reciben los productores en parte. El área B, en parte, si bien, digamos, la están perdiendo los consumidores, la están ganando los productores porque el gobierno, digamos, como sabíamos, esta área era la área del crowding out, digamos, como dijimos. Esta es la área en donde perdemos consumidores, pero el gobierno es el que está comprando, digamos, y además el gobierno está comprando todo el resto, digamos, hasta Q doble estrella, ¿no? Entonces básicamente también C, digamos, en este caso lo está aportando el gobierno, ¿no? Lo que nos quedaría pendiente para considerar en este esquema es, bueno, ¿cuánto le costó al gobierno, digamos? ¿Cuánto le costó al gobierno implementar esta política? Entonces, bueno, la respuesta sería, bueno, tendríamos que pensar, bueno, salió a comprar leche como nuestro ejemplo. Bueno, ¿cuánta leche compró, por ejemplo? Y por otro lado, ¿a qué precio la compró? Bueno, eso es muy fácil de ver en el gráfico. ¿A qué precio la compró? Y la compró a P doble estrella, ¿no? Porque salió a comprar para estimular la demanda y eso hizo que suba el precio y él está pagando ese precio más alto, ¿no? Entonces, básicamente, podríamos pensar que el gasto del gobierno, en este caso, si quieren lo llamemos G al gasto del gobierno, va a ser P doble estrella, va a pagar el precio P doble estrella por la cantidad, digamos, de litros de leche que compre o lo que sea que esté comprando en este mercado. ¿Y cuántos litros va a estar comprando? Bueno, sabemos que en el nuevo equilibrio se compran en total Q doble estrella, considerando los consumidores y los productores, ¿no? Ese es el total que se transacciona. Pero ¿cuánto compran los consumidores? Bueno, recién dijimos que los consumidores solamente compran QC, ¿no? Antes compraban Q estrella, pero como les aumentó el precio, bajó hasta QC. Entonces solamente compran esto en el nuevo equilibrio. Toda esta distancia, digamos, toda esta distancia que podemos ver acá, digamos, toda esta diferencia entre Q doble estrella y QC es lo que está comprando el gobierno, ¿no? Entonces, si quieren, le pongo acá gobierno para que queden claro que lo está comprando, digamos, el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la cantidad entonces que compra el gobierno? La diferencia entre Q doble estrella y QC, ¿no? Entonces lo vamos a escribir acá. Sí, sería Q doble estrella menos QC. En nuestra anotación, digamos, sería lo que está comprando, digamos, el gobierno. Bien, ¿y cuánto es esto, digamos? ¿Cuánta plata, digamos, es esto? ¿Cómo la podemos ver aquí en el gráfico? Bueno, es fácil de verlo, digamos, porque tenemos, entonces, compra toda esta cantidad a todo este precio, entonces, precio por cantidad me va a dar toda esta área, digamos, que nos quedó acá, es el gasto del gobierno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a marcar, digamos, toda el área del gasto del gobierno. Si quieren lo marco acá en negro. Ya se nos está empiojando mucho este gráfico, pero es lo que hay. Entonces fíjense que es toda esta área, digamos, el área que tiene que pagar el gobierno, la podemos ver en términos sería todo el dinero que tiene que pagar, digamos, para poder comprar esa cantidad. Y esta área tan grande, digamos, que queda, no es otra cosa que, si se fijan, cubrir todo el costo, digamos, de producción, digamos, del producto, digamos, que como dijimos estaba dada por la curva de oferta, entonces toda el área debajo de la curva de oferta va a ser cubrir, es la muestra, digamos, que el gobierno está pagando, digamos,
directamente está cubriendo todo ese costo con lo que está pagando, digamos, y en parte también, digamos, con lo que está pagando, está, digamos, cubriendo, digamos, todas estas otras áreas, digamos, que dijimos que de B y de C, que ahora van a ir directamente al excedente del productor. Y este pequeño triángulo que nos quedó acá también, que también está poniendo el gobierno, bueno, era un triángulo que inicialmente los productores lo recibían como parte de su excedente en el equilibrio inicial, pero ahora lo cubre el gobierno también, ¿no? Entonces, podemos ver que todo lo que paga el gobierno, digamos, se explica por cubrir los costos, darle parte de excedente a los productores por este pequeño triángulo, darle excedente extra. En definitiva, todo el resto financia, digamos, una ganancia, digamos, para los productores por encima, digamos, de su costo, ¿no? Entonces, eso es lo que explica el gasto del gobierno en este caso.